Hola Patricio, un saludo para vos, para todo el equipo y para toda la audiencia. Bueno, un gusto que nos haya atendido y preguntarle, recién decía la comparación ayer, bueno, en la manera gradual que han aumentado los precios en la primera semana de cargos del presidente, realmente y las medidas económicas ha sido espeluznante, Vanessa. Totalmente demoledor los incrementos. Recordemos que ya veníamos post balotage, ni bien realizadas las elecciones. Más al día siguiente, día feriado, las empresas ya habían preparado, las principales empresas abastecedoras, recordamos, son muy importantes y son pocas las que abastecen en el mercado argentino, tenían preparados listados con incrementos entre el 30 al 45%. Bueno, y es ahí cuando comenzaron a llegar todos estos incrementos intempestivos, ¿no? Bueno, empezó diciembre, también antes de que se asuma el nuevo gobierno, del 1 al 10 tuvimos, en la primera semana de diciembre, tuvimos incrementos en productos irreemplazables. Por ejemplo, el aceite llegó con un incremento del 195%, el arroz, perdón, en similares circunstancias, los fideos secos y las harinas un 122%, algo de ello es el fin de los fideicomisos aceiteros y harineros, pero trasladaron de golpe todo el Cien- incremento, ¿no? 122%, De golpe. Vanessa. Es así, lamentablemente, ese fue el incremento. No estamos hablando ni de un interanual ni de un semestral. Esto sucedió del 1 al 10 de diciembre. En aceites automáticamente llegó este incremento. Recordemos, venían sobre estos productos dos fideicomisos grandes que se mantenían para mantener el precio bajo. Bueno, recordemos, hace mucho tiempo que no se actualizaba el precio del aceite. La harina sí lo venía desarrollándose con continuos incrementos, pero nadie esperaba que todo el traslado de incrementos se realizara de golpe. Hoy quedó situado una botella de 1,5 litros de aceite en 3.500 pesos, o sea, un 195% a las familias. Es un golpe letal al bolsillo, porque estamos hablando harinas, aceites de dos productos irreemplazables. Los fideos secos, por ejemplo, un producto que ha ido creciendo en su consumo, porque bueno, comparado con los demás productos, venía resultando más económico. Bueno, semejante incremento. Toda la línea de productos de higiene y limpieza llegaron con fortísimos incrementos cuando, recordemos, post-balotage vino con un incremento, lo de limpieza vino con un incremento cercano al 50%. Diciembre viene, por ejemplo, al jabón líquido, al 50% de noviembre se le suma un 61% de incremento en la primera. O sea que 10 días de nosotros, diciembre. perdón Vanessa que interrumpa, es muy bueno lo que me estás Pero, contando, pero pero la digo, empresa, al final de diciembre vamos a tener un resultado que vamos a estar en un promedio de la media entre los productos de primera necesidad, obviamente recién hablamos de limpieza, de higiene, en un promedio de 130, pero, 140%. pero está bárbaro, pero me parece a mí que el empresario tampoco está haciendo un esfuerzo para poder sacar el país adelante, porque durante 4 años en poquitos días y metieron todo el incremento de todo el aumento de precios que durante 4 años trataron de estabilizarlo. ¿A qué se debe todo esto, Vanessa? No, por supuesto, por un lado, el empresariado realizó un movimiento de precios similar al que se hubiese realizado, por ejemplo, el post-balotage, a lo que hubiese sucedido con una devaluación de por medio o un fuerte salto en el dólar. No sucedieron ninguna de las dos variables y el empresariado actualizó como quiso los incrementos, aún teniendo en O cuenta que sea, había perdón, algunos de ellos que venían actualizándose. perdón, que es muy bueno lo que nos contás, pero digo, el productor de alimentos, habría que hablar con el que produce los alimentos, porque el Claro. empresariado es el que ha hecho disparar, digamos, la aguja después de las medidas económicas. Atención con eso. O sea, hay que hablar con dos varas acá. El que produce el alimento, el que lo extrae, tanto sea la leche, tanto sea el limón, o sea, el que lo produce no ha sido aún así como el empresariado, el que provee, digamos, el alimento. Es el que ha hecho mover la No, aguja. totalmente, Claro. totalmente. Venimos digamos, hay
está todo el sector golpeado, ¿no? Pero hay dos puntas también fuertemente resentidas. Aquel productor que también está con economías regionales devastadas, Claro. por supuesto, veníamos tras 4 años de programas constantes de precios pisados, por ejemplo, desde el sector de la carne, anunciaban que venía con precios retrasados. Lamentablemente, cuando se actualiza de una forma muy rápida. Por ejemplo, la carne subió en 10 días un 57%. Por supuesto que no hay bolsillo que lo aguante, y esto se resiente automáticamente en el consumo, ¿no? Sí, Para sí. que tomemos una magnitud de lo que estamos hablando, en el informe, en nuestros informes mensuales, en Sí. el último informe, bueno, sí, con un fin de ciclo del gobierno anterior, medimos lo que fue la presidencia de Fernández, en el cual se arrastró un 1013% de inflación acumulada y el impacto correspondiente en lo que significó el alimentos, ¿no? Pero también ahí analizábamos que hay algunos incrementos de productos que bueno, estuvieron con precios pisados, lo vimos en combustibles también, precios congelados por mucho tiempo, e incluso eso nos llevó hasta un cierto desabastecimiento antes de las elecciones. Bueno, por supuesto, una economía que venía Sí, o sea, una economía que con venía muchos problemas, sí, venía con muchos problemas, obviamente, pero con bueno, un al respirador ajuste, yo artificial, creo que pero donde hoy está también, claro. yo creo que donde estuvo la oportunidad el empresariado, hoy le ajustó a lo que el gobierno puso las medidas, y ahí es donde Sí, pero estropeó. pero durante 4 años le hizo el aguante a todo, Bueno. al gobierno kirchnerista. Es una lástima, la verdad, pero es muy bueno lo que contás, Vanessa. Bueno, por ejemplo, Sí. no, es que, por ejemplo, lo que sucedió con el aceite en pleno desarrollo del gobierno anterior, por ejemplo, en septiembre del año pasado llegó un dictamen de Secretaría de Comercio de la Nación que el comercio minorista iba a recibir un incremento del 125% en el precio del aceite, porque venía ya, digamos, perdiendo volumen el fideicomiso aceitero, y se mantuvo para el área de supermercados e hipermercados. Obviamente que las empresas, o sea, tratan y cumplimentan algunos programas en el nivel de supermercados e hipermercados, obviamente programas que en el interior se fueron debilitando y prácticamente no existían, pero se actualizaban para otro sector, como por ejemplo el comercio minorista. Pero no han Hoy tenido en hablamos de un precio cuenta, uniforme. no han tenido en cuenta este momento. O sea, yo creo que el impacto les va a jugar una mala pasada. La gente no va a ser, digamos, ¿no? Yo ayer he estado recorriendo los súper y la verdad que la diferencia con distintas bocas de expendio es abismal el precio, digamos, ¿no? Hay mucha diferencia. Sí, estamos en mucha dispersión. Hay una totalmente. Hay una muchísima dispersión de dispersión en los precios. Sí, y acá por supuesto que el limitante va a ser la ciudadanía, ¿no? El bolsillo de las familias. Hoy se anuncia otro próximo incremento en el precio de la carne. Llevar un kilo de carne a 10.000 pesos en una Argentina resulta prohibitivo para una gran cantidad de hogares, ¿no? Totalmente. Entonces el limitante va a ser una caída en la demanda. El limitante, por supuesto, que es la ciudadanía, que hay artículos que deja de consumir. Ya lo venía haciendo, ¿no? Ya habíamos registrado caídas en el consumo en carnes, en lácteos. Hay hogares que ya no se consume ni siquiera fruta. La verdad que un corrimiento a otros consumos. Si tuviéramos que hablar con la ciudadanía, me parece que hay que frenar un poco la velocidad de consumo, porque es ahí donde la gente entra en una especie de transición emocional, me parece. Vanessa, la verdad que ha sido un placer que nos haya brindado unos minutitos para con nosotros. Estamos en contacto cuando la información nos requiera. Por supuesto, a disposición, y una buena jornada. Gracias. Muy amable, buena semana. La gerenta general de Almaceneros de la provincia de Córdoba, Vanessa